El calor de la calle parecía derretir el mismo asfalto. Las ruedas se ponían demasiado blandas y el camino se ondulaba de una forma extraña. Javier permanecía sentado en su coche y tenía los ojos entrecerrados por una agradable brisa refrescante que soplaba del aire acondicionado. Hubo tiempos en los que no podía ni imaginar que llegaría a tener un coche tan bueno y tan cómodo, y que su nombre sería uno de los más conocidos en la ciudad. Javier se encontró con una sonrisa en los labios. Miró de reojo a su conductor y se acordó de aquellos tiempos en los que empezaba como él. Primero, fue mano de obra barata y trabajó de limpia en una planta. Después logró el puesto de conductor del director de esa planta. Aquel puesto significaba entonces para Javier conseguir el mayor de sus sueños hasta que un día, mientras estaba hurgando en sus cosas, de repente encontró un viejo diario. En él, Javier había apuntado sus planes, había establecido objetivos, y tan pronto como lograba uno de ellos, inmediatamente se ponía manos a la obra por alcanzar otro. Pero ya ni se acordaba de su viejo diario. Hacía mucho tiempo que no lo sacaba. Y en aquel momento, cuando lo volvió a abrir y vio los sueños que tenía ese niño pequeño que era él mismo, y los planes que tenía en su lejana infancia, se dio cuenta de que no se había acercado a ninguno de sus objetivos. Parecía como que, al crecer, había perdido la fe en sí mismo, y en cambio, había aprendido a conformarse con lo conseguido. Entonces, se había puesto a trabajar como loco, ahorrando cada moneda para crear su propio negocio. Cuando dejó el trabajo que tenía y vendió su pequeño departamento, su novia lo dejó. Le dijo que no se le pasaba por la cabeza construir su futuro con un perdedor así. Javier se sintió mal porque era la persona a la que amaba con todo su corazón y que en cambio no confiaba en él. Sin embargo, una vez que había superado aquella ruptura, siguió adelante y al final alcanzó todas las alturas con las que había soñado de pequeño. Posteriormente, la novia trató de volver con él, diciendo que estaba equivocada, que seguía queriéndolo y echándolo de menos. Pero Javier ya no le creyó. Se daba perfecta cuenta de que si ahora ella se sentía atraída, era por el dinero que él tenía, y no le hacía falta una novia así. Al salir del atasco de tráfico, Javier trató de quitar de la cabeza el recuerdo de su antigua vida. Llegó a su destino y cuando el conductor estacionó, se bajó del coche. Los rayos del sol enseguida comenzaron a picarle la piel. Javier hizo una pequeña mueca, se sacó las gafas de sol y se las puso al instante. No tanto trató de esconderse de los bochornosos rayos solares que lo estaban quemando, como de los reporteros. Aquel día seguramente habría muchos de ellos, porque Javier acababa de abrir otra sucursal de su agencia inmobiliaria y creó muchos puestos de trabajo para la gente de la ciudad. Además, debido al trabajo honesto, logró ganarse el aprecio de muchos clientes. Javier sabía que tarde o temprano tendría que dar entrevistas, pero tenía pensado ocuparse de ellas ya al final de todo. Primero quería asegurarse de que todo estuviera en orden, que fuera 100% acorde con el plan. Al hombre no le gustaba desviarse de lo que había planificado y creía que si daba aunque fuera un solo paso en la dirección equivocada, todo, sin duda alguna, iría cuesta abajo. Al haber echado un breve vistazo al arco de globos montado sobre la fiesta, Javier sonrió. Le gustó el diseño cuyo autor había respetado los colores propios del logotipo de su agencia. Examinó sin prisas el letrero de neón colgado sobre la entrada y entró en el edificio. Los empleados se precipitaron hacia su jefe para poder contarle lo que ya habían logrado hacer. Todos los empleados le querían a Javier. Le tenían respeto y temían mucho perder su puesto de trabajo, porque era difícil encontrar otro jefe tan bueno. Javier se sentía contento sabiendo que sus empleados apreciaban lo que le ofrecía y trataban de trabajar con más entusiasmo para lograr los objetivos de la empresa. Al haberse asegurado de que la mesa con comida y bebidas para las personas que iban a asistir a la inauguración estaba ya lista, Javier sonrió.
Miró las canastas de dulces y frutas y se imaginó lo felices que estarían los niños al verlas. Sabía que a las fiestas de inauguración solían venir muchas madres con sus pequeños. Aunque Javier aún no tenía sus propios hijos, amaba a los niños y a menudo organizaba eventos especialmente para ellos. En la entrada del edificio empezó a sonar música. Javier miró hacia la calle y vio que los primeros invitados ya habían comenzado a aparecer. Al poco rato subió al escenario el presentador para presidir el programa festivo, y le siguieron unos bailarines. Javier salió a ver las fascinantes danzas orientales junto a los demás, con la esperanza de que los reporteros tuvieran conciencia para no agobiarlo en esos momentos con sus micrófonos y cámaras. Ahora estaba observando a las bailarinas que movían sus cuerpos con una habilidad increíble mientras hacían las danzas del vientre. De repente, alguien le tocó el codo. «Hijo, me da mucha vergüenza pedir limosna aquí, pero no me juzgues por ello. Sea amable, dame una monedita para una barra de pan. Y si no crees que de verdad la voy a gastar en comida, cómprala tú mismo». Al oír esa vocecita quebrada, Javier se dio la vuelta. Miró a la vieja pobremente vestida que se le había acercado. Era bajita, flaca, tenía pelo canoso y montones de arrugas. Parecía una mujer hundida por una vida penosa y el exceso de trabajo físico, de esas que uno suele ver en las películas. «Hombre, por supuesto», respondió Javier, y hurgó en el bolsillo buscando algo de dinero. Sacó $100. En un día como aquel, solo quería confiar en la gente y no pensar en comprobar si aquella señora realmente quería comprar pan, o simplemente ganaba dinero para alguien. Le ofreció el billete a la anciana, y cuando ésta tomó el dinero y se puso a darle las gracias con lágrimas en los ojos, se quedó atónito. Su mirada se quedó clavada en los pendientes que tenía esa mujer. Las piedras cuyo brillo se había ido apagando con el paso de los años lo devolvieron por un momento al pasado lejano. «¿Dónde consiguió esos pendientes?», de repente preguntó Javier con alarma en la voz. La anciana de pronto se quedó muy pálida y miró asustada al joven que tenía frente a ella. Parecía que la pregunta la hiciera temer algo. «Ay, hijo, no te los puedo vender», dijo con la cabeza. Aparentemente ya le habían ofrecido comprar aquellos pendientes más de una vez, ya que la misma pregunta era capaz de provocarle miedo. «No le estoy pidiendo que los venda, solo le pregunto de dónde los ha sacado», repitió su pregunta Javier. «Me los había regalado mi esposo, que en paz descanse. Los había hecho él mismo en los tiempos cuando era casi imposible conseguir un adorno. Son exclusivos y me son muy queridos porque se trata de un recuerdo. Así que no los puedo vender. Y aunque me esté muriendo de hambre, tampoco los vendería. No estoy pidiendo dinero para mi hijo. Yo puedo estar muchos días sin comer y no me supone ningún problema. Lo que pasa es que mi nieta permanece en la cama y ya está sufriendo lo suficiente para encima tener que pasar hambre. Tengo que cuidarla, necesita recobrar fuerzas. Ella hace todo lo posible para volver a levantarse». Javier sintió que se quedaba helado por dentro. Recordó los tiempos más duros de su vida. También recordó a doña Josefina, que ahora estaba frente a él pidiéndole limosna. Javier había nacido en una familia pobre. Por esa razón, su infancia fue difícil. Se acordaba muy bien de cómo su padre, que se había quedado sin trabajo, llegaba borracho a casa y descargaba su rabia con él y con su madre. Les decía que si no se iban de la casa les daría una paliza a ambos, ya que no era capaz de seguirlos manteniendo. Entonces la madre tomó a su hijo, todavía muy pequeño, de la mano, y con una cara llena de lágrimas se fue sin saber a dónde dirigirse. Sabía que su esposo no solía lanzar palabras al viento, porque ya los había golpeado a su hijo y a ella más de una vez. Después de haber pasado la noche en un banco del parque y darle al niño una manzana de un árbol que crecía allí, la mujer seguía sin saber a dónde ir. Decidió que iría a pedir ayuda a su amiga y que mientras esperaba a que su esposo se calmara un poco. Pero cuando entró en su casa, se sorprendió al encontrar allí a su esposo en la cama con su mejor amiga. Por supuesto, después de aquello ya no se trataba de pedir ninguna ayuda, y estas dos personas que habían sido sus seres más queridos
Ahora se reían de ella estando completamente borrachos. La mujer no paraba de llorar de amargura hasta que, por casualidad, tropezó con doña Josefina. Esta les dio de comer a la madre y al hijo hambrientos y los cobijó en su pequeña casa de 2 habitaciones. Fue doña Josefina la que ayudó a la madre de Javier a conseguir trabajo, y gracias a ella, la mujer pudo salir adelante. Allí mismo conoció a un hombre maravilloso que luego se convirtió en el padrastro de Javier. La comunicación con doña Josefina se había cortado cuando a la mujer le dieron un apartamento propio y se mudó a vivir en él. Y ahora estaba delante de Javier pidiéndole dinero para el pan. Y él se estaba dando cuenta que le debía muchísimo más. Después de todo, fue ella la que no dejó que él muriera de hambre. ¿Doña Josefina?, preguntó Javier con ganas de asegurarse de que no se equivocaba. Hubo tiempos en los que no paraba de mirar los pendientes de esta mujer que enseguida habían atrapado toda su atención. Una vez ella le había contado cómo su esposo hizo y le regaló esta joya. Fue en su lejana infancia, y ahora estaba viendo esos pendientes de nuevo. ¿Nos conocimos?, se sorprendió la mujer. Conocernos no es la palabra adecuada. ¿Recuerda usted cómo hace muchísimos años había acogido en su casa a una mujer con un niño pequeño? ¡Ese soy yo! Ese niño era yo, respondió Javier. Doña Josefina suspiró y se llevó las manos a la cara. Sacudió la cabeza como si no creyera que una cosa así fuera posible. Doña Josefina suspiró y se llevó las manos a la cara. Sacudió la cabeza como si no creyera que una cosa así fuera posible. Que después de tantos años volvía a ver al mismo chico que le había ayudado a cuidar a su nieta entonces recién nacida. Porque la hija de la pobre mujer había muerto durante el parto. Los reporteros ya comenzaban a dar vueltas alrededor de Javier y a hacerle preguntas, pero en ese momento él no se sentía dispuesto a atenderlos. No paraba de recordar a aquella doña Josefina que una vez había conocido, su inestimable ayuda, sus palabras que siempre le ayudaron y le dieron ánimo para seguir adelante. Un día llegarás a grandes alturas, muchacho. Serás grande y famoso. Y tal vez también ayudes a quien lo necesite, decía doña Josefina. Y ahora Javier tenía una gran oportunidad de devolver amabilidad por amabilidad. Pero la anciana desapareció en la multitud de una manera completamente imperceptible, para el mayor asombro de Javier, que ya estaba asediado por los reporteros. Quiso buscarla, pero era imposible. Doña Josefina parecía haberse desvanecido en el aire. Javier se enfadó con la gente que le distrajo de una conversación importante y se negó a dar la entrevista, ofreciendo, en cambio, la posibilidad de hacer preguntas al personal de la agencia. Mientras tanto, Javier se fue a la oficina principal. Desde allí llamó inmediatamente a su madre y le contó lo de aquel encuentro inesperado. Por supuesto que su madre también se acordaba de doña Josefina. «Hijo mío, necesitas encontrarla y ayudarla sin falta. Sin ella podríamos estar ahora bajo el puente. En el caso de que hubiéramos sobrevivido, que ya habría sido un milagro de por sí. Dios mismo te dio esta oportunidad para que pudiéramos agradecerle su bondad». Como Javier pensaba de la misma manera, comenzó a buscar a esa mujer. La madre le dio la dirección exacta del lugar donde a doña Josefina le habían proporcionado un apartamento. Lamentó que apenas la había visitado al principio, y con el tiempo dejó de visitarla del todo. Mientras que lo lógico era seguir estando cerca, apoyarla, porque de hecho doña Josefina se había convertido en su familia. Durante varios días, Javier no las tenía todas consigo. La gente que había contratado logró encontrar información que tenía que ver con el apartamento de doña Josefina. Resultó ser que lo había vendido y nadie sabía dónde fue a vivir. Intentaron encontrarla por apellido, pero la búsqueda avanzaba con demasiada lentitud. Javier estaba obsesionado con la idea de encontrar a aquella mujer y ayudar a su nieta a recuperarse. Recordó a ese pequeño bebé que lo estaba mirando con sus ojos grandes y enseguida se ponía a lloriquear. En aquel entonces a Javier le molestaba el llanto de los bebés, pero aquel llanto se quedó en su corazón para siempre como un recuerdo agradable. A menudo viajaba a su nueva sucursal con la esperanza de encontrarse allí con doña Josefina, pero todo fue en vano. Javier no lograba entender por qué se había huido,
¿Por qué no lo esperó y no aceptó su ayuda? A veces incluso le parecía que se trataba de una visión fugaz, fruto de su imaginación. Sin embargo, un par de semanas después, Javier recibió una llamada y le dijeron que habían logrado encontrar a doña Josefina y que ella vivía en un pueblo de casas de verano, no muy lejos del lugar donde se había vuelto a encontrar con Javier. Vivía en la pobreza, en una casa con goteras en el techo. Aquello a Javier le dolió mucho, así que dejó de lado todos sus asuntos y fue a la dirección que se le fue propuesta en el mensaje. Temía que doña Josefina no quisiera aceptar su ayuda, porque por algo había escapado aquel día. Sin embargo, tan pronto como llegó al patio, la anciana salió al porche y se quedó sin aliento. Al ver a Javier, se echó a llorar. «No pensé, hijo, que te decidieras a buscarme, que fueras a venir. Perdóname, no me queda nada para ofrecerte. No quedan ni hojas de té. Con el dinero que me diste compré harina, levadura y cereales para cocinar tortitas y al menos comer algo con la papilla de toda la vida. También compré medicinas para Celita. La pobre se ha vuelto muy débil últimamente. Intenta levantarse, pero lo consigue con un esfuerzo tremendo. O mejor dicho, no lo consigue en absoluto». «¿Por qué se fue usted entonces?» «Quería ayudarla». «No lo sé, hijo», admitió doña Josefina honestamente, levantando los hombros. «Estoy acostumbrada a ocuparme yo sola de todo. Nunca nadie se ha ofrecido a ayudarme. Siento haberme huido. Me asusté». Javier asintió. No había ido allí para culpar a la anciana y hacer que se sintiera culpable. «Doña Josefina, dígame, ¿qué le pasó a Celita? ¿Por qué no se levanta de la cama?» La anciana miró a Javier con los labios fruncidos y los ojos llenos de lágrimas, y su barbilla comenzó a temblar. Se sentó en el porche y puso su cabeza entre las manos. «Te lo diré, hijo, aunque sé que no hay justicia en este mundo, y tampoco la podemos lograr por mucho que intentemos. Yo lo había intentado apenas salía de los juzgados, pero la policía no logró que me dieran una indemnización». Doña Josefina se puso a recordar los terribles eventos que sucedieron en su vida hacía 5 años. Celia estaba regresando a casa como siempre. Logró salir del trabajo unas horas antes porque era el cumpleaños de su abuelita Josefina. En una cálida tarde de septiembre como aquella, había mucha gente en las calles. A Celia la siguió un oficial de policía del distrito local. Él le había mostrado signos de atención durante mucho tiempo, pero ella no le simpatizaba en absoluto. El hombre estaba casado y todo eso, y Celia no estaba dispuesta a destruir la familia de nadie. Pero Alejandro no quiso ni escuchar sus protestas. Aquel día, él estaba borracho. Por eso, al haber seguido a Celia, comenzó a insistir en que la joven le prestara atención. A cambio, le prometió una vida llena de comodidades. Dijo que con él estaría protegida al 100%. Lo que no le quedaba claro era que ella solo necesitaba un defensor capaz de protegerla del acoso de un policía del distrito local. Alejandro siguió a Celia hasta su portal. Ella estaba muy asustada, pero trató de no demostrarlo. Habló con el hombre tranquilamente y trató de explicarle por qué no podía haber nada entre ellos. Pero él se enfadó y la atacó. Las puertas de los apartamentos eran demasiado gruesas y la mayoría de los vecinos eran ancianos con problemas de audición. Nadie oyó los gritos de la joven cuando Alejandro la violó. Soltándose de su agarre, Celia tropezó y rodó de cabeza por las escaleras. Mi nieta estuvo en cuidados intensivos durante varias semanas. Fue tratada durante mucho tiempo. Intentamos encarcelar a ese sinvergüenza, pero lo negó todo. Acusó a mi niña de ofrecerle ella misma. Acusó a mi niña de ofrecerse ella misma. Gracias a sus relaciones, Alejandro permaneció inocente y nosotras no recibimos ninguna compensación. Entonces estábamos dispuestas a aceptar el dinero, porque Celia necesitaba una operación urgente y muy cara en la columna. Y entonces se me ocurrió una idea. Fue entonces cuando doña Josefina volvió una vez más del hospital. No sabía de dónde sacar dinero para la operación, pero no podía dejar tirada a su nieta. Entonces recordó una casita de campo que un vecino le ofreció por un pequeño precio. Doña Josefina llamó por teléfono a su vecino y fue a ver la casa. Cuando entró allí, su primer pensamiento fue huir lo antes posible.
Las condiciones de vida allí eran inhumanas. Sin embargo, la mujer se acordó de su nieta y firmó el acuerdo. Vendió el apartamento, compró esa casa de campo e invirtió los fondos restantes en la operación de Celia. Los médicos dijeron que la operación tuvo éxito, pero Celia no mejoró. Luego doña Josefina llevó a su nieta a otro médico, y este, después de realizar múltiples exámenes, dijo que la operación no había tenido éxito. Simplemente los médicos trataron de ocultar sus errores. Ellos a su vez lo negaron todo y no se vieron dispuestos a hacer una segunda operación gratis. Entonces mi nieta y yo nos quedamos en esta casa que no hace otra cosa que mostrar más signos de deterioro con cada año que pasa. A Celita le comenzaron a pagar una pensión de invalidez, pero es muy poca cantidad. Justo con mi pensión solo nos alcanza para medicamentos y queda un poco para comprar alimentos. Así que tengo que pedir limosna. Siempre es difícil acercarse a una persona con la mano tendida. ¿Pero qué otro remedio me queda? Lo hago por el bien de mi nieta. Estamos solas, ella y yo, en el mundo. Y así sucedió que Celita ya no volvió a levantarse de la cama. Lo intenta, pero grita de dolor. Se cae y se pone a llorar. Llora y llora por su impotencia y luego trata de levantarse de nuevo. Y es que esto le puede hacer mucho daño, porque su columna ya está demasiado débil, dijo doña Josefina, suspirando profundamente. Javier escuchó la historia de doña Josefina en silencio, pero apretando los puños constantemente y queriendo castigar a todos los responsables. Decidió que definitivamente lograría justicia, incluso si ello le llevara años. No se preocupe, doña Josefina. Ahora me tiene a mí, y le ayudaré. Nos ayudó usted, ahora es mi turno de pagarle con amabilidad por amabilidad, aseguró Javier. Gracias, hijo. Te lo voy a agradecer hasta que me muera, aunque ahora mi vida ya será muy corta. Ya la viví entera. Por eso me da miedo tener que dejar a Cenita sola. Si algo me duele a mí, me es igual. Solo me preocupo por mi niña. Javier entró en la casa para ver a Celia. La mujer estuvo un largo rato sin atreverse a mirarlo a los ojos. Y cuando miró, mentalmente regresó al pasado lejano. Lo miró con los mismos grandes ojos verdes, pero entonces estaba acostada en la cuna. Y ahora estaba en la cama, casi sin poder moverse. Doña Josefina le contó todo a su nieta desde el principio. Cómo había conocido a Javier y a su madre. Cómo lo volvió a ver hacía unos días. A Celia le dolió saber que su abuela tenía que pedir limosna. Se secó las lágrimas y prometió que algún día se levantaría y haría que su amada abuela ya no tuviera que pedir nada a nadie. Al regresar a casa, Javier llamó de inmediato a todas las personas que conocía y comenzó a hablarles para que se hicieran cargo del caso de Celia y el violador, que todavía estaba disfrutando de la vida en libertad. Javier no podía soportar a gente como él y deseaba desesperadamente que se estableciera la justicia. También llamó a su amigo cirujano y averiguó todo lo que habría que hacer para volver a operar a Celia. Al día siguiente, la joven fue llevada al hospital, donde comenzaron a prepararla para la operación. Doña Josefina no paraba de dar las gracias a Javier, de llorar y decir que sin él nunca se las habría arreglado. Aquellos que hicieron la primera operación se sintieron acobardados desde el primer día de la investigación. Los abogados de Javier acababan de redactar una declaración ante el tribunal, cuando el médico jefe del hospital inició una investigación interna en un intento de encontrar al culpable y castigarlo. Pero los abogados se esforzaron por salir con la suya y exigieron un merecido castigo para todos. Alejandro quedó detenido en un callejón oscuro y se quedó muy asustado al haberse enterado de todo lo que le iba a pasar por haber violado a esa joven. Lo intimidaron tanto que se vio obligado a ir a la policía con una confesión sincera. Pronto perdió todos sus poderes y fue metido en una colonia, donde aquellos a quienes una vez había detenido o incriminado se pusieron felices de verlo. Podía olvidarse de la vida con lujos por los próximos 5 años, al menos. Javier compró una casa nueva y acogedora para doña Josefina. La mujer no paraba de sollozar y Javier estaba tratando de convencerla a diestro y siniestro de que todo era mérito suyo, que sin ella podía terminar sus días en una colonia por robo, en vez de estar sentado en la silla del jefe ganando mucho dinero. La madre de Javier llegó y ayudó a la anciana a mudarse a un nuevo hogar mientras su nieta estaba en el hospital.
La operación de Celia se llevó a cabo con éxito, y por primera vez en todos esos años, la joven tenía sensibilidad normal en sus extremidades. Trató de seguir todas las recomendaciones del médico. Javier compró una silla de ruedas para Celia para que al principio pudiera moverse con ella. Y ella le estaba muy agradecida a este hombre por tanta ayuda y apoyo. Un año después, Celia comenzó a dar pasos seguros ella sola y pudo prescindir de su silla durante más tiempo. Javier se convirtió en un huésped frecuente de la casa de doña Josefina. Y sin que él mismo se hubiera dado cuenta, estaba experimentando unos sentimientos amorosos hacia Celia. La joven le gustaba tanto que se atrevió a invitarla a salir. Celia no tenía nada en contra porque Javier le caía bien como persona. Tenía un corazón enorme y bondadoso. Era el tipo de hombre con el que soñaba, y aquello era lo que había estado esperando durante muchos años.